Soto Santiago. Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes, y también cada uno de ustedes allá en Calley, Puerto Rico, y todos los que están a través de la línea telefónica, y también los que están a través del satélite Galaxy 7, Canal 11, que las bendiciones del Ángel del Pacto sean sobre todos ustedes, y en esta tarde Él nos enseñe su palabra, nos dé a conocer su programa correspondiente para este tiempo final. Quiero leer en San Mateo capítulo 2, verso 1 en adelante, y dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. La luz en el oeste. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo tenemos la historia de esta estrella de Belén. Se le llama la estrella de Belén porque esta fue la estrella que guió a aquellos magos, los cuales eran del área de Mesopotamia, de esa área de allá de Ur, de los caldeos, de esos territorios del oriente, y ellos viendo allá esa estrella y viendo que esa estrella viajó hacia el oeste, o sea, tenía un recorrido de este a oeste, y estos magos se estaban viendo en el este, y cuando vieron que esa estrella se movió hacia el oeste, que era la tierra de Israel, la que estaba al oeste de Babilonia y de Ur, de los caldeos de allá de Mesopotamia, encontramos que esos magos emprendieron un recorrido de este a oeste, y cuando llegaron, luego de mucho tiempo, llegaron a la tierra de Israel, hacia el territorio donde esa estrella viajó. Encontramos que
como normalmente toda persona sabia piensa, pensaron ellos también. Pensaron, si algo grande como la venida del Mesías se está cumpliendo y él ya ha llegado, pues tiene que estar en la capital. No puede ser un campesino, sino tiene que ser un hombre de la capital. Así es que debe ser un capitalino, debe ser un hombre muy importante, porque en el programa divino es la persona más importante prometida por Dios para visitar la tierra. Llegaron a Jerusalén, a la capital, donde estaba el rey y donde estaba el sumo sacerdote, y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Y en Jerusalén, el rey Herodes y todo Jerusalén se turbó. Toda Jerusalén se turbó con el rey, pues donde debieron tener una información clara del nacimiento del Mesías, del rey de Israel, no sabían absolutamente nada. Encontramos que ni el sumo sacerdote, el representante de la ley mosaica en medio del pueblo hebreo, no sabía nada. No sabían nada de la primera venida del Mesías, no sabían nada del nacimiento del Mesías. Y el pueblo hebreo estaba esperando la venida del Mesías, estaba esperando al rey de Israel, y nace en medio de ellos, y ni el sumo sacerdote sabía nada. ¿De qué les valió aquellos estudios teológicos si cuando Dios cumple la promesa más grande no saben nada del cumplimiento de esa promesa? ¿De qué les valió saber tanto? ¿De qué les sirvió tanta teología? De nada. Ahora, aquellos magos, aunque vieron que Jerusalén no sabían nada y que la religión hebrea allí no sabía que el Mesías había nacido, ellos, por cuanto eran estudiantes del cielo, de las estrellas, de todos estos astros, ellos sabían que el Mesías ya estaba en la tierra, aunque la religión hebrea, que era la religión vigente en aquel tiempo, no sabía nada. Encontramos que los estudiantes de las Escrituras, de la Biblia escrita, no sabían nada, pero aquellos estudiantes de la Biblia escrita en el cielo sí sabían que el Mesías estaba sobre la tierra. Y aunque parecía un fanatismo aquello, era la verdad, porque era el cumplimiento de las promesas mesiánicas de la primera venida de Cristo en medio del pueblo hebreo. Cuando Dios hace promesas, el cumplimiento de ellas parece, a la vista de los sabios, un fanatismo, y que haya personas que lo crean, parece un grupo de fanáticos, esas personas que lo creen. Pero no importa la opinión de la gente, lo que importa es uno creer lo que Dios está haciendo en el tiempo en que uno vive. Y si alguien puede pensar o decir que es un grupo de fanáticos los que creen eso, para los hombres quizás sea un grupo de fanáticos, pero para Dios es un grupo de personas que han reconocido lo que Dios está haciendo. Y para este tipo de personas, el Señor Jesucristo dijo en el capítulo 13 de San Mateo palabras muy, pero que muy hermosas, las cuales se cumplen siempre en ese tipo de personas. Dice
Así, comenzando en el verso 11, dice, respondiendo, les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es dado. Y en ese mismo capítulo, del verso 16 en adelante, de San Mateo capítulo 13 dice, para ese tipo de personas, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. ¿Y qué desearon ver los profetas y los justos antes del tiempo de Jesús? Desearon ver la venida del Mesías, y no la vieron, solamente vieron visiones y sueños de la venida del Mesías, y ellos profetizaron. Pero ver materializada esa promesa de la venida del Mesías en medio del pueblo hebreo, esa bienaventuranza la tenían los discípulos de Jesús. ¿Y por qué los discípulos de Jesús? Porque las demás personas no veían el cumplimiento de la venida del Mesías en la persona de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, estaban ciegos al cumplimiento de la promesa mesiánica para aquel tiempo. Pero aquellos discípulos de Jesús que veían que Jesús era el Cristo, el Mesías, eran bienaventurados. Y parecía una locura aquello, parecía un fanatismo, era tan y tan criticado el que un grupo de personas creyera que aquel joven carpintero Jesús de Nazaret era el Mesías, que encontramos que persiguieron a Jesús y a sus discípulos por lo que creían acerca de Jesús y lo que Jesús decía que se estaba cumpliendo en él. Y le llamaban a ese grupo de creyentes, le llamaban herejes, y decían que ese era un camino errado, camino de herejía, que era una herejía lo que ellos estaban creyendo. Creer que el Mesías era aquel joven carpintero, aquello era una ofensa para la religión hebrea y para sus líderes, pero era la verdad divina cumplida en medio del pueblo, y eran bienaventurados aquellos seguidores de Jesús, porque estaban viendo lo que los profetas habían deseado ver y no lo habían visto, y estaban escuchando lo que habían deseado escuchar los profetas y justos del pasado. ¿Qué estaban escuchando? Ellos estaban escuchando al Mesías en su primera venida. Todos habían deseado escucharlo, y ahora lo estaban escuchando un grupo de personas sencillas. ¿Y qué escuchaban ellos en lo que les hablaba el Mesías? Ellos escuchaban el mensaje prometido para aquel tiempo. Ellos estaban escuchando el mensaje del año de la buena voluntad de Jehová, siendo predicado por nuestro Señor Jesucristo. Por eso fue que cuando leyó la profecía de Isaías capítulo 61, el Señor Jesucristo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y comenzó a decir para qué él había sido ungido. Ahora, siendo ungido con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, miren ustedes, no podían darse cuenta que los líderes de aquel tiempo, que el Espíritu Santo estaba en Jesús de Nazaret, que lo había ungido, que estaba velado en carne humana para cumplir las promesas correspondientes para aquel tiempo. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres,
me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Estaba predicando el año agradable del Señor. Y luego dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Siempre que Dios cumple la escritura, las promesas que Él ha hecho, no todo el mundo se pone contento. Y no todo el mundo ve el cumplimiento de esas promesas como la verdad de Dios correspondiente para ese tiempo, y no todo el mundo lo ve como algo de Dios, sino que hay un grupo de personas que es el que ve el cumplimiento de esas promesas y las reconoce. Pero hay un grupo mayor que cree que eso es del diablo, que eso es un camino de herejía, y tratan de destruir el hombre, el velo de carne, en donde se están cumpliendo esas escrituras. Miren aquí, luego del Señor Jesucristo decirles que se había cumplido esa escritura delante de ellos, allí en medio de ellos, dice, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Ya comienzan a encontrarle faltas, pero ¿no es este el hijo de José? Y está diciendo que hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros, y esa es una escritura mesiánica. Esa es una escritura de la venida del Mesías, y está diciendo que se está cumpliendo delante de nosotros, se está identificando como el Mesías delante de nosotros. ¿No es este el hijo de José? Ya, poniendo en tela de juicio la verdad correspondiente para aquel tiempo. Y ahora Jesús dice, Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y medio, o 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, un gentil. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Se llenaron de ira al escuchar al Mesías predicando, al escuchar al Mesías hablándole acerca del profeta Elías y hablándole acerca del profeta Eliseo, y de lo que aconteció en aquellos días. Y ahora dice, y se llenaron de ira, y estaban dentro de la sinagoga, donde debieron de llenarse de amor divino, de alegría también, en ver que ya el Mesías estaba en la tierra. Pero no cuadraba con la forma de pensar ni del sacerdote de aquella sinagoga, ni en la forma de pensar del pueblo y de los líderes máximos de la religión hebrea. Ellos esperaban al Mesías como un rey, y ahora les viene como un sencillo carpintero de Nazaret. Por eso le dice, ¿no es este el hijo de José? O sea, ¿no es este un carpintero o carpinterito de Nazaret, hijo de José el carpintero de allá de Nazaret?
Y dice que fue en su tierra donde se había criado. O sea, no es este el hijo de José, el carpintero de allí, que está por aquí, en un sitio por aquí. No lo conocemos a él y no lo conocemos también a su padre. Ahora, ¿cómo nos va a venir con el cuento de que esta escritura profética de la venida del Mesías se está cumpliendo en él? ¿Acaso estamos esperando nosotros un hombre o joven del campo, un carpintero? Nosotros estamos esperando un rey, el rey de Israel. Se llenaron de ira. Miren ustedes cómo siempre hay un grupo que se llena de ira cuando Dios cumple lo que Él prometió. Cuando cumple una promesa más grande es la ira de algunas personas. Pero no todos son así. Siempre hay un grupo bienaventurado que ve el programa de Dios y glorifica a Dios por lo que Él está haciendo. Siempre hay un grupo de personas sencillas que ve el programa divino, el cual siempre es llevado a cabo en forma sencilla. Es siempre Dios obrando en sencillez, en simplicidad. Y las personas sencillas lo ven, lo entienden y glorifican a Dios. Las personas complicadas, que se creen que lo saben todo, que se creen que porque han estudiado saben mucho, no pueden ver a Dios cumpliendo sus promesas en forma sencilla. Y dicen, eso no es verdad. Eso no es así. Pero miren ustedes, ¿era o no era como el Señor Jesucristo decía? ¿Era o no era como los discípulos creían? Era exactamente así, aunque se veía tan y tan sencillo. Porque Dios siempre obra en forma sencilla. Ahora, miren lo que hicieron luego que se llenaron de ira. Recuerden siempre que una persona se llena de ira, está a punto de cometer un error muy grave. Y si quieren escucharlo en la forma que comúnmente se dice, entonces tengo que decirles, cuando una persona se llena de ira, está a punto de meter las patas. Esa es la forma común en que todos lo entendemos más fácil y más rápidamente. Por eso, cuando usted se llena de ira, dicen algunos, cuente hasta 10. Y si todavía está lleno de ira, cuente otra vez entonces hasta 10 o más, para que no vaya a cometer un error después le duela mucho en su alma, en su corazón. Sabemos que ese error que cometió el pueblo hebreo de rechazar a Cristo como el Mesías verdadero prometido para aquel tiempo, le ha costado muchas lágrimas, le ha costado muchos problemas, muchos sufrimientos. Hitler por poco destruye al pueblo hebreo completo. Millones de hebreos murieron y han sido perseguidos por causa de haber rechazado al Mesías. Y todavía en el fin del tiempo dice la Escritura que cuando reconozcan al Mesías y sepan lo que sucedió 2000 años atrás, se apartarán cada familia de por sí y llorarán. Llorarán como hijo, como por hijo unigénito. Llorarán por el error y por el pecado de incredulidad al Mesías en su primera venida. Siempre cuando la persona se llena de ira y comete errores, después llora amargamente. Pero a los errores cometidos, luego hay que enfrentarlos y ver cómo los puede solucionar. Porque antes de cometer los errores siempre hay la oportunidad para uno detenerse y ver bien las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, para que así la persona no tenga de qué sufrir, de qué tener que arrepentirse y lamentarse amargamente.
Ahora miren aquí, sigue diciendo, y todos en la sinagoga se llenaron de ira, ¿al qué? Al oír estas cosas. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Se levantaron todos y lo echaron fuera de la ciudad. Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué? Para despeñarle. Querían matarlo. Y eran religiosos. Y estaban en una actividad religiosa. Y de ahí se levantan con ira para matar a un hombre. Un hombre que les está diciendo la verdad correspondiente para aquel tiempo. Ven que no siempre las personas tienen una buena disposición en sus almas, en sus corazones, para recibir el cumplimiento de lo que Dios ha prometido para el tiempo en que viven. Unos asumen una posición y otros asumen otra posición. La posición correcta es la posición que asumieron los discípulos de Jesús. Por ejemplo, encontramos a Pedro, también encontramos a otros discípulos, Felipe y otros discípulos, que cuando vieron a Jesús y lo escucharon y él habló con ellos, clamaron: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Rey de Israel. Una confesión llena de la verdad divina, correspondiente para aquel tiempo. Ellos creyeron así, con todo su corazón. Por eso Jesús les dice: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Ellos estaban viendo allí lo que aquellos magos habían visto en el cielo, lo estaban viendo ellos materializado. La estrella de Belén, que apareció y fue vista por aquellos magos, ellos estando en el oriente, en tierra gentil, por allá por Mesopotamia, por allá por Babilonia, por esas áreas, y encontramos que vieron que esa estrella viajó hacia el oeste y la tierra de Israel estaba en el oeste con relación a Mesopotamia y Babilonia, que estaba en el oriente o el este. Y ellos siguieron esa estrella, la siguieron desde el este hasta el oeste, y ya cuando están en la tierra de Israel, en Jerusalén, allí se les desapareció. ¿Por qué? Porque estaban buscando el cumplimiento de esa promesa en la ciudad que no era. Pero cuando salieron de Jerusalén, volvieron a ver la estrella, la cual los guió a Belén. Miren cómo viajó esa estrella. Miren cómo fue vista esa estrella. Vamos a decir que tenemos aquí el este, Mesopotamia y Babilonia y Ur de los Caldeos, y estos magos estaban por esa área, y desde ahí vieron en el cielo esa estrella, y esa estrella comenzó a viajar así, hacia el oeste. Ellos la siguieron, y luego allá en Jerusalén encontramos que cuando ellos fueron a investigar, ahí ya no la vieron por esos días. Pero cuando luego salieron de hablar con el rey y comenzaron otra vez a buscarla, la vieron, y esa estrella, al ellos verla, estaba apuntando hacia Belén. ¿Y saben ustedes una cosa? Jerusalén estaba aquí, vamos a decir cerca, por el centro, vamos a decir más o menos, un poquito más abajo, pero vamos a decir por el centro, y luego
encontramos a Belén más abajito, o sea, tirando hacia el sur de Jerusalén. Esto lo podemos ver aquí mismo en el mapa que tenemos. Aquí podemos ver que está Jerusalén y luego acá abajo está Belén. Encontramos que aquellos magos, luego de llegar a Jerusalén, tuvieron que caminar un poco hacia el sur, hacia donde apuntaba la estrella de Belén. Y allá en Belén de Judea encontraron al Mesías, ya nacido, el cual tenía cerca de 2 años ya, pues la estrella había aparecido desde aproximadamente 2 años. Ahora encontramos que nuestro Señor Jesucristo es la estrella de Belén actualizada. Aquella estrella era la señal de que el Mesías estaba en la tierra. Aquella era la estrella mesiánica, aquella estrella en el cielo era la que representaba al Mesías. Y cuando se movió en esa forma, encontramos que el Mesías estaba en la tierra. Cuando los magos vieron al Mesías, a Jesús, estaban viendo la estrella de Belén en forma de hombre, porque aquella estrella de Belén simbolizaba al Mesías, a Jesús. Y ahora, siendo que la estrella de Belén simboliza al Mesías, encontramos que desde el oriente, la estrella de Belén, el Señor Jesucristo se ha movido desde la tierra de Israel a Asia Menor, de Asia Menor se movió a Europa, de Europa a Norteamérica, y ahí la perdieron de vista los estudiosos. Y digo los estudiosos que conocen el recorrido de Cristo a través de las edades, porque otros ni siquiera saben de ese recorrido que ha dado la estrella de Belén el Señor Jesucristo durante 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Y ahora, luego de su manifestación en Norteamérica, la estrella de Belén ha bajado hacia el sur, o sea, ha bajado un poco hacia Sudamérica, la América Latina, para su última manifestación, para su revelación final en su programa de bendición para todos los hijos de Dios. Nosotros estamos viviendo en el tiempo en que la luz está en el oeste, girando un poquito hacia abajo, hacia el sur. Pero primero estuvo allá en el oriente. Fue Jesús de Nazaret, en un cuerpo físico. Luego que murió y resucitó y ascendió al cielo, descendió al día de Pentecostés, en espíritu, en teofanía, en esa columna de fuego. Y estuvo con los apóstoles allá en Jerusalén y en todo Israel. Y después pasó a Asia Menor, por medio del ministerio que colocó en San Pablo. Y luego pasó a Europa, por medio del ministerio de sus 5 ángeles que tuvo allá en Europa, para 5 etapas o edades de la iglesia gentil.
y cualquier persona podía ver, si tenía ojos espirituales, a Cristo la estrella de Belén, moviéndose desde la tierra de Israel hacia la tierra de los gentiles, por Asia Menor, por Europa, y luego a Norteamérica o por Norteamérica, siempre velado en el ángel mensajero correspondiente para cada edad y para cada territorio, en donde Cristo la estrella de Belén estuvo manifestado y estuvo alumbrando, dando luz espiritual y conocimiento divino del programa de Dios en cada edad y en cada nación en que Él se reveló por medio de cada mensajero. Y ahora, en el fin del tiempo, se ha movido de Norteamérica, cuando ha terminado su ministerio en su séptimo ángel mensajero, y Él ha partido, ahora se ha movido para la América Latina y el Caribe, para resplandecer y guiar a todos los hijos de Dios y a los que ven en el cielo escritural, en las escrituras, estas promesas, y para los que ven también en el cielo literal y saben leer en el cielo literal, puedan entender que la estrella de Belén, en su manifestación final, sería vista en América, tirando hacia el sur, hacia el centro y sur de la América, porque Él va pasando de edad en edad, y de mensajero en mensajero, y de mensaje en mensaje, y de pueblo en pueblo, hasta llegar al lugar donde Él tiene su última manifestación. Y los del oriente lo verán en el occidente, porque ellos salieron del oriente hacia el occidente, donde vieron la estrella de Belén posarse sobre la casa donde estaba el niño. Y así es como Cristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, estaría siendo en el fin del tiempo. Ahora, Juan el Bautista, para que tengamos un cuadro claro de lo que estaría pasando en este tiempo, cuando Juan el Bautista salió predicando, él decía: detrás de mí, después de mí viene uno, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él decía: Él es más poderoso que yo, Él viene después de mí, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y Juan dice: Juan dice así, en el capítulo 1, verso 29 en adelante, 28 en adelante, dice: estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Ahí fue donde Juan dijo: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él había dicho estas cosas. Y ahora dice: el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel.
por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora Juan vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús cuando lo bautizó. Y esa era la señal para Juan de quién era el Mesías, el Cristo que habría de venir. Juan sabía que él era el precursor, el que le estaba preparando el camino y que él lo presentaría al pueblo. E hizo una buena presentación cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo presentó como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo en la obra de redención que llevaría a cabo en la cruz del Calvario. En esas palabras que habló Juan, presentó al Mesías y la obra que llevaría a cabo como Cordero de Dios, tipificado en el Cordero que el pueblo hebreo sacrificaba y en todos los demás sacrificios que el pueblo hebreo llevaba a cabo. Ahora, ¿dónde vio al ángel del pacto, al Espíritu Santo? ¿Dónde lo vio? Descender sobre la casa humana. La casa humana donde viviría, donde habitaría el Espíritu Santo. Ahora vean ustedes cómo las cosas naturales o materiales tipifican las espirituales. Encontramos que la estrella gozándose sobre la casa donde estaba el Mesías, identificó que allí estaba el Mesías, que ya el Mesías había nacido y estaba allí. Y ahora el Espíritu Santo posándose sobre Jesús está identificando la casa de carne, la casa humana, porque estos cuerpos son una casa. San Pablo dice, si nuestra habitación, si nuestra casa terrestre se deshiciese, tenemos un edificio no hecho de mano en los cielos. Ese es el cuerpo donde entran los santos, los escogidos. Cuando mueren, entran a un nuevo cuerpo y van al paraíso a vivir en lo que ocurre la resurrección de los muertos en Cristo. Y cuando Juan ve al Espíritu Santo, al ángel del pacto, descender en forma de paloma sobre Jesús de Nazaret, lo está viendo descender y posarse sobre la casa humana, sobre el cuerpo humano, donde habitaría el ángel del pacto. Y ahora, para el fin del tiempo, la estrella de Belén y el ángel del pacto, nuestro Señor Jesucristo, en Espíritu Santo, el cual ha viajado desde la tierra de Israel, ha pasado a Asia Menor, a Europa, también a Norteamérica, y luego pasa a la América Latina y el Caribe. Ahora encontramos que él usó velos de carne, esos 7 ángeles mensajeros, casas humanas, cuerpos humanos temporales, los cuales se manifestó para llevar a cabo una obra, pero cuando terminó esa obra, pasó de un mensajero de una casa a otra casa. Pero la promesa para Juan fue, sobre aquel que tú veas al Espíritu Santo descender sobre él, y que, vamos a ver, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, y yo le vi
y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Para el fin del tiempo, la estrella de Belén, nuestro Señor Jesucristo, el cual ha pasado de casa en casa, de mensajero en mensajero, de nación en nación, de edad en edad, llegará a una casa, a un mensajero, el cual será el ángel del Señor Jesucristo, y ahí posará y permanecerá para ser la luz de la dispensación del reino, como él fue la luz de la dispensación de la gracia en su primera venida, y fue la luz de cada edad por medio de cada ángel mensajero, a través del cual resplandeció en cada edad, y por eso son señalados los mensajeros como estrellas, para dar luz en la noche e iluminar a los seres humanos con el mensaje de Cristo para cada etapa o cada edad. Y para el fin del tiempo, Cristo dice: al que venciere, yo le daré la estrella resplandeciente de la mañana. Apocalipsis capítulo 2, verso 28, y Apocalipsis capítulo 22, verso 16 dice, vamos a leerlo, porque es muy importante conocer este pasaje. Dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ahora él dice que le dará la estrella resplandeciente de la mañana, y él es la estrella resplandeciente de la mañana. O sea, que le dará esa manifestación. A través de ese vencedor, él se manifestará como la estrella resplandeciente de la mañana. Porque lo que las personas estarán viendo es la estrella resplandeciente de la mañana, la cual fue prometida para ser dada al vencedor. Y estarán viendo esa manifestación de esa estrella resplandeciente, de la estrella de Belén, en el fin del tiempo. Y estarán viendo que no es un hombre el que estará haciendo estas cosas, aunque serán hechas por medio de un hombre, pero el que las estará haciendo será la estrella resplandeciente de la mañana, será la estrella de Belén, nuestro Señor Jesucristo, el ángel del pacto, el cual siempre ha usado un velo de carne. Él estará en una casa humana. El ángel del pacto, la estrella de Belén, estará posando y permaneciendo en una casa humana, dando testimonio de que Él está manifestándose y cumpliendo sus promesas correspondientes al fin del tiempo. Y aunque estas cosas para muchos sabios y entendidos teólogos y doctores en divinidad van a parecer como una locura y una herejía, como sucedió en la primera venida de Cristo, con todo y eso, esto es la verdad divina del programa de Dios, conforme a las promesas de Dios correspondientes al fin del tiempo. Estas son las promesas divinas de las cuales el ángel del Señor Jesucristo estará dando testimonio de estas cosas en y a todas las iglesias y a todos los hijos de Dios. Estas son de las cosas que están prometidas, que serían reveladas a los hijos de Dios. Estas son las cosas
que dijo nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, que daría a conocer cuando dijo en este capítulo 4 de Apocalipsis, verso 1: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Esta voz como de trompeta promete mostrarle a los que suban, mostrarle estas cosas que deben suceder después de las cosas que ya sucedieron en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Y para mostrar estas cosas a los hijos de Dios, miren lo que Él hace y a quién Él envía para, por medio de ese instrumento, la estrella resplandeciente de la mañana, la estrella de Belén, con su mensaje de gran voz de trompeta, mostrarle a todos los hijos de Dios estas cosas que deben suceder. Apocalipsis 22, verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Cómo Él muestra las cosas que deben suceder? Por medio de su ángel. Siempre Él ha enviado un mensajero, un profeta a la tierra, para darle a conocer a su pueblo las cosas que su pueblo debe conocer, para que no esté viviendo a ciegas, para que no camine a tientas, sino que camine seguro, viendo el programa divino que corresponde al tiempo que está viviendo. Y los hijos de Dios no hacen como hizo el sumo sacerdote, y como hicieron aquellos doctores de la ley, y como hicieron aquellos sacerdotes de aquel tiempo, y los fariseos y saduceos, que supieron por medio de los magos que el Mesías, el rey de Israel, estaba en la tierra, pero ellos ni se movieron de Jerusalén. Quizás pensaron: esta es la capital, y si el Mesías viene, el Mesías tiene que llegar a nosotros. Pero no fueron a Belén de Judea. ¿Y por qué no fueron a Belén de Judea? Porque ellos no estuvieron dispuestos a llegar hasta Belén de Judea, a esa ciudad tan pequeña, para darle la bienvenida al Mesías. Y no estaban esperando al Mesías. Y cuando aquellos magos vienen anunciando que el Mesías está en la tierra y preguntando: ¿dónde está?, de seguro pensaron: si el que nos tiene que decir dónde está y cuándo es el tiempo es el sumo sacerdote. Y tan irresponsable era que no supo que estaba en la tierra. Y aquellos magos que estudiaban el cielo sí lo supieron. Da vergüenza que aquellos grandes teólogos de aquel tiempo no supieran que el Mesías ya había nacido, y unos magos que estudiaban el cielo sí lo sabían. Así es que acerca de las cosas de Dios sabían más aquellos magos que aquellos grandes teólogos de aquel tiempo. ¿No será lo mismo en nuestro tiempo? Ahora, ¿por qué no fueron? Eso significaba para ellos que la teología de ellos no era lo suficientemente sabia. No tenían suficiente sabiduría con toda aquella teología para saber que había llegado el Mesías, y que tenían que descender al conocimiento de aquellos magos que no eran teólogos para saber que el Mesías estaba en la tierra. Así es que ellos no estaban dispuestos a bajar al nivel de reconocer que aquellos magos tenían razón y que sus estudios científicos eran mejores que los estudios teológicos que ellos tenían para identificar el tiempo de la venida del Mesías, del nacimiento del Mesías. Pero es que
El tiempo puede ser identificado científicamente, porque siempre que Dios ha de hacer algo en la tierra conforme a lo que Él ha prometido, primero lo hace en el cielo, lo refleja en el cielo, en el firmamento, y esas estrellas dan testimonio de lo que Dios va a hacer en esta tierra, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Expansión denuncia o anuncia o revela o da testimonio de la obra de las manos de Dios que Él llevará a cabo en la tierra, y da testimonio de la obra gloriosa que Dios ha hecho de la creación de los cielos y de la tierra. Así es que tenemos que ser menos fanáticos siempre y más realistas, y saber que lo que Dios ha prometido en su palabra es mostrado siempre en el cielo. Hubo un profeta que dijo que de Jacob saldría una estrella. Así es que tenían todo en la Escritura y ahora en el cielo dando testimonio de lo que la misma Escritura dice, porque el cielo, todas esas estrellas y el zodiaco y todo, fue primero que la Biblia escrita. Esa es la primera Biblia que Dios escribió. Todo lo que está aquí escrito en la Biblia está representado en toda esa creación. Por eso es que encontramos que uno de los signos del zodiaco es la Virgen, y también hay otro que es un carnero. La Virgen, vean ustedes, representa a María, la cual tuvo a Jesús. El carnero representa a Cristo como el Cordero de Dios, pero también tiene otros símbolos, y todos esos símbolos, conforme al programa de Dios, tienen un significado, y Dios lleva a cabo una obra en la cual cumple esos símbolos. Por ejemplo, tenemos el símbolo de los peces. Los peces cruzados son dos pececitos, ¿verdad? Dos pececitos. Miren ustedes, ese símbolo de los peces, el símbolo de Piscis, encontramos que ha sido cumplido porque la era de Piscis es la era del cristianismo, y por eso encontramos que los cristianos primitivos en las cuevas, en las catacumbas, dibujaban un pececito, símbolo del cristianismo. Y la era del cristianismo fue representada con el símbolo o con este símbolo del zodiaco, del pececito o de los pececitos, que fue la era de Piscis. Pero han dicho los estudiosos del zodiaco que ha cambiado, se ha llevado a cabo un cambio de era, un cambio de símbolo del zodiaco se ha llevado a cabo. ¿Y saben ustedes de qué ha cambiado? Ha cambiado de la era de Piscis a la era de Acuario. La era de Acuario es la era representada en el aguador con un cántaro de agua, dando agua, echando agua, y se ha enseñado que esa es la era más importante
la era en donde la raza humana será llena del conocimiento pleno. Y Dios dice en Isaías capítulo 11, verso 9, y toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y para eso, la era del aguador de Acuario, representada ahí en ese símbolo del zodiaco, ha comenzado conforme han dicho los estudiosos de astrología y otras ciencias y otras ramas de estudios. Pero miren ustedes, habrá un grupo en la tierra en los cuales se estará materializando la era de Acuario y estará recibiendo los beneficios. Miren aquí lo que dice Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Apocalipsis capítulo 22, verso 17 y Apocalipsis 21, verso 6. Vamos a comenzar con Apocalipsis 21, verso 6. Dice, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y en Apocalipsis 22, verso 17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Eso cae exactamente en este tiempo final, en donde la era del aguador ha comenzado hace unos cuantos años y hay agua de vida eterna, palabra de vida eterna para todos los seres humanos en este tiempo en el cual nosotros vivimos y en esta nueva dispensación del reino. Ahora esto es mostrando cómo en el cielo, en el zodíaco, Dios ha representado las cosas que Él estará haciendo aquí en la tierra. También tenemos otro signo del zodíaco llamado Leo o León. Ese representa la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Por eso cuando el anciano en Apocalipsis capítulo 5 le dice a Juan, Juan, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, el cual ha prevalecido para tomar el libro y abrir sus sellos. Juan miró y dice que vio un cordero. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios, que es el Señor Jesucristo, es el mismo león de la tribu de Judá, cambiando de Cordero de Dios a león de la tribu de Judá, en un cambio de era también, de la era de Piscis a la era del aguador, y cambiando de la dispensación de la gracia a la dispensación de los reinos, y cambiando del evangelio de la gracia al evangelio de los reinos. ¿Y cuál es la diferencia entre el evangelio de la gracia y el evangelio del reino? Si hay alguna diferencia, hay algunas. Es una de ellas la siguiente: el evangelio de la gracia presenta a nuestro Señor Jesucristo como Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo. Y el mensaje de la dispensación del reino presenta a nuestro Señor Jesucristo como el león de la tribu de Judá en su obra de reclamo. Lo presenta como Rey de reyes y Señor de señores. Pero es el mismo Dios, el mismo ángel del pacto, el mismo Señor Jesucristo, cambiando de una edad a otra edad,
de la edad de la Odisea a la edad de la piedra angular, de la dispensación de la gracia a la dispensación del reino, del evangelio de la gracia al evangelio del reino, y así por el estilo. Pero es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual continúa su obra como siempre lo ha hecho, de una edad a otra edad, de una dispensación a otra dispensación, y de un mensaje a otro nuevo mensaje. Eso es lo que hace nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, el ángel del pacto. Y cuando Él así lo hace, en cada edad o en cada dispensación, es la luz de la estrella de Belén resplandeciendo para alumbrarle el camino y alumbrarle el lugar donde se encuentra el ángel del pacto, nuestro Señor Jesucristo, manifestándose. Y ahora en el fin del tiempo también es la luz de la estrella de Belén. Es la estrella de Belén resplandeciendo en este mundo que está lleno de tinieblas y sombra de muerte, que vive de noche en oscuridad. Es la estrella de Belén resplandeciendo en el occidente, en el oeste. El oeste y el occidente es lo mismo. Es la luz en el oeste, y esa luz es Cristo, el ángel del pacto, la estrella de Belén, conforme a la promesa divina. Ya no una estrella literal, sino lo que esa estrella representa. Representa a Cristo, y Cristo en este tiempo final, siendo la luz en el oeste resplandeciendo, nos alumbra, da testimonio del programa de Dios correspondiente a nuestro tiempo, e identifica en qué continente o nación se encuentra Él llevando a cabo su obra, y para qué se encuentra en nuestro continente latinoamericano y caribeño. ¿Qué es lo que hace Cristo, el ángel del pacto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Qué es lo que hace entre los gentiles en el occidente en este tiempo final? Tocando la trompeta final, el mensaje final, la gran voz de trompeta, el mensaje del evangelio del reino, por medio de su ángel mensajero, y así llamando y juntando a todos los escogidos en su obra final, en medio de los gentiles, para luego tornarse al pueblo hebreo. Es el ángel del pacto, nuestro Señor Jesucristo, la estrella de Belén, dando su luz en el oeste, o sea, en el occidente, en la tierra de América Latina y el Caribe, en la parte de abajo del continente americano, o sea, en Centroamérica, Suramérica y el Caribe, donde la luz de la estrella de Belén resplandece y nos alumbra el camino por medio de su última manifestación. Por eso fue que Dios llamó a sus mensajeros estrellas, y al ver la estrella final, la estrella de Belén, la estrella resplandeciente de la mañana, hemos llegado al fin del tiempo, al fin del siglo, al fin del mundo y al fin del programa de Dios
para nosotros ser llamados, juntados y luego transformados nuestros cuerpos y los muertos en Cristo ser resucitados. La luz en el oeste o el occidente, como comúnmente también le llamamos. Y esa luz es Cristo, el ángel del pacto. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Él es la estrella de Belén. Nuestro Señor Jesucristo, la estrella de Belén. Y eso es la luz en el oeste. Muchas gracias por vuestra amable atención, hermanos y amigos presentes y también televidentes a través de Galaxy 7, Canal 11, y también los que están a través de la línea telefónica. Que nos alumbre desde ahora y por toda la eternidad la estrella de Belén, nuestro Señor Jesucristo, el ángel del pacto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y nos lleve al glorioso reino milenial y transforme en este tiempo final nuestros cuerpos para que seamos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas tardes. Dejo con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez Marín para finalizar nuestra parte en esta tarde, dándole gracias a Dios por la estrella de Belén, por el ángel del pacto, por nuestro Señor Jesucristo, que es la estrella de Belén. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín. Dios le bendiga.